Bueno, sí, uno, dos, tres, probando, probando. Buenas noches, Arquímedes. Buenas noches. Eh, Tu entrevista está programada a las 20:30 pero tenemos posibilidad de atenderte a una hora antes. ¿Tienes algún problema con que se adelante tu entrevista? No, en lo absoluto, y les agradezco la disposición precisamente para atendernos en esta flexibilidad formal. Muy bien, nada más que como los tiempos se dieron a conocer y se sortearon por un tema de procedimiento y de transparencia, Vale. lo pregunto de manera formal. Ok. Bueno, pues buenas noches, bienvenido al Congreso de la Ciudad de México. Te presento a mis compañeras integrantes de la comisión, la diputada Leonor Gómez Otegui, la vicepresidenta Lilia Eugenia Rosbach Suárez y tu servidor Carlos Castillo, presidente. Como ya tienes conocimiento, tienes 10 minutos para iniciar la exposición. Posteriormente vamos a sacar de aquí de la urna, tenemos las preguntas que nos hicieron llegar la ciudadanía en general a través de los diferentes medios electrónicos y mis compañeras, si desean hacer alguna pregunta, te lo podrán hacer, y posteriormente tendrás 5 minutos para un mensaje final. Perfecto. En el iPad te va a marcar el tiempo. Cuando te reste un minuto, te va a poner la tarjeta un minuto, y cuando no tengas tiempo te va a marcar tiempo. ¿Alguna duda? No, en lo absoluto. Gracias. Muy bien, ¿listo? Listo. Bueno, entonces adelante. Gracias. Buenas noches, señoras y señor diputado. Agradezco su atención por el espacio que me brindan para exponer las causas y los motivos por los cuales considero que cuento no solamente con los atributos, sino también con el perfil idóneo para lograr que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cumpla su misión institucional. Primero quiero comentarles que a lo largo de los últimos 18 años he trabajado en organismos públicos que gozan de autonomía constitucional. Son los casos del otrora IFE, Instituto Federal Electoral, el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Distrito Federal, el que conocimos hasta hace poco como Infodefe, y ahora actualmente me desempeño en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el INAI. Quiero platicarles muy brevemente que la experiencia que obtuve en el IFE fue del año 2000, en que terminé mis estudios de posgrado, a 2008, y ahí trabajé en un área muy particular, que es la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, en donde tuve a cargo el desarrollo de políticas de promociones e incentivos que se otorgan a los funcionarios de carrera de esta institución. En esa experiencia me permitió, desde luego, conocer cómo operaba uno de los servicios públicos de carrera más exitosos del país, y desde luego de ahí tengo el firme propósito de inspirarme para emular la implementación de un servicio de carrera en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, en caso de verme favorecido con su preferencia, en este caso, para ser comisionado ciudadano. En el caso del Infodefe, tuve la encomienda, primero como subdirector de área y luego como director, de estar a cargo de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la Ciudad de México. Durante mi gestión, se los quiero compartir de una manera clara y también con mucho orgullo, es que logramos en este periodo en que encabecé esta unidad administrativa subir los estándares del cumplimiento de los sujetos obligados, y logramos por primera vez en la historia del país subir a los partidos políticos como sujetos obligados directos al cumplimiento de la transparencia, y en menos de 2 años, gracias al apoyo y al convencimiento que tuvieron los encargados y los dirigentes de todas las fuerzas partidistas de aquel entonces, logramos que los partidos políticos en promedio superaran en su desempeño en materia de transparencia a los sujetos obligados que conocemos como
convencionales órganos de gobierno. Logramos también en esos años que las calificaciones de los sujetos obligados se incrementaran de forma sustantiva, pero también que este desempeño no fuera simétrico, es decir, que no hubiera muchos que sacaran 0 y poquitos que sacaran 100. No, logramos concentrar las calificaciones hacia arriba y eso se logró fundamentalmente por asumir una labor de convencimiento y de amplia proactividad, en donde lejos de tratar de aplicar la norma a rajatabla, nos poníamos a trabajar con todos los sujetos obligados, en particular los funcionarios de las unidades de transparencia, diciéndoles: ¿quieres subir de calificación? Ven al Infodef, no se te va a regalar la calificación. Vamos a preocuparnos y a ocuparnos, y mi equipo de trabajo en aquel entonces me apoyó decididamente para asesorar y dar acompañamiento institucional a los sujetos obligados. De esa manera lo logramos, no hay nada oculto en ese sentido. Actualmente, desde el año 2015, me desempeño en el INAI como director de obligaciones de transparencia. Ahí tengo la fortuna de coincidir con un equipo multidisciplinario muy talentoso que me ha acompañado a desarrollar herramientas técnico-normativas también para la verificación del cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados del ámbito federal. Ha sido tan prolífica esta actividad que varios organismos garantes de todo el país han emulado las herramientas que desarrollamos en el INAI en las respectivas entidades, y también les hemos estado dando soporte tanto técnico como también de asesoría normativa para ver de qué manera los homólogos al Infodef en todo el país pueden desarrollar sus capacidades institucionales para hacer verificaciones del cumplimiento de obligaciones. Entonces, en ese sentido, me dan la oportunidad de contar con la experiencia necesaria para saber cómo tomar decisiones en una instancia como la que es motivo de esta convocatoria. Por otro lado, quiero compartirles que mi perfil académico es netamente técnico. Soy un orgulloso economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, en donde me gradué con mención honorífica y también cursé una preespecialización en econometría. Posteriormente, también una institución como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo México, me permitió la oportunidad de graduarme como maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, exactamente egresando en el año 2000. En este caso, también es importante destacar que la Flaxo forma parte del padrón de los posgrados de excelencia del CONACYT, y particularmente la maestría en Gobierno está reconocido con niveles de excelencia a nivel nacional. En distintas ocasiones he sido invitado a impartir diplomados, cursos en materia de transparencia, rendición de cuentas, gasto público, combate a la corrupción, rendición de cuentas fundamentalmente, y eso de alguna manera habla precisamente de la cobertura del espectro que se está buscando para el cargo que es motivo de este concurso. Yo coincido con ustedes en la preocupación de que los que sean electos como comisionados ciudadanos deben de contar con independencia política, y no podía ser de otra manera. Los principales especialistas nos dicen que organismos como el InfoCedem, vamos a denominarlo ahora así, puede ocurrir que si no se les garantiza la autonomía en los tomadores de decisiones, pueden ser objeto de captura. Para ello, yo les quiero reiterar que no tengo militancia en ningún partido político, porque desde que terminé mi carrera tomé la decisión de dedicarme solamente al servicio público, y desde ahí solamente he dedicado mi esfuerzo a esta dirección. Mi independencia respecto a los poderes de la Unión la pueden ustedes constatar por el hecho de que llevo trabajando casi 20 años en organismos públicos autónomos, en donde los procedimientos de ingreso y selección están basados fundamentalmente en los perfiles, experiencia y competencias necesarios para los cargos y puestos que en su caso he ocupado en las distintas posiciones. Quiero comentarles que soy un firme convencido precisamente del importante papel que tiene la sociedad civil organizada en las labores de gobierno. Creo que ha llegado la hora precisamente en que demos paso a una nueva etapa en donde las políticas públicas, su diseño, su hechura y su implementación dejen de ser creadas solamente de manera unidireccional.
Tenemos que generar los espacios necesarios para que se abra la corresponsabilidad, sobre todo de la sociedad civil organizada, pero también de grupos específicos de la sociedad, para que ellos también incidan no solamente en la confección y hechura de políticas públicas, sino también en la definición de las agendas públicas. ¿Cómo lo podemos lograr? Fundamentalmente con un programa de gobierno abierto, que esa es una de las propuestas que traemos precisamente planteados para desarrollar en el InfoDF. Quiero comentarles que como visión estratégica del instituto también tengo una gran preocupación porque precisamente llevamos 8 meses sin pleno de la máxima instancia de dirección del instituto. ¿Qué ha ocurrido a lo largo de estos 8 meses? La calidad del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales comienza a ser anquilosado en la calidad de su ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar decisiones rápidas, y para ello propongo 8 puntos muy rápidos precisamente, que son los que definen y orientan mi programa de trabajo. Primero, creo que es importante declarar que es necesario desarrollar una nueva fase en la política pública de la transparencia en la Ciudad de México, en donde la oferta informativa que ofrecen todos los sujetos obligados brinde la oportunidad de que se mejore la calidad de vida de las personas. Esto lo haremos a través del programa, les decía hace un momento, de gobierno abierto. Tenemos que asegurar que las acciones de difusión y cultura de la transparencia sean una realidad en todos los sujetos obligados. Tenemos que trabajar muy fuerte en el desarrollo del marco institucional del InfoCDM, precisamente por las nuevas facultades que se le ha sido conferido. Tenemos que lograr una plena armonización de este instituto en las diferentes instancias de coordinación de políticas públicas en las cuales interactúa, y desarrollar el efectivo protección de datos personales en la ciudad, y de esta manera lograr una mejor armonización del instituto. Dejo por el momento mi intervención, me abro a la posibilidad de preguntas y podamos seguir interactuando en el tema. Gracias. Muchas gracias a ti, Arquímedes. Ahora te vamos a preguntar de las preguntas de la ciudadanía. Y dice, ¿es posible que el derecho a la protección de datos personales y sus derechos ARCO sean ejercidos por los menores de edad? Okay. Arquímedes, buenas tardes. Hola. Hola, a mí me gustaría que nos mencionaras 5 objetivos de la Ley de Transparencia, por favor. Muy bien. ¿Otra pregunta? No, ¿Son las 2? tienes 5 minutos, adelante. Correcto. Bueno, primero que nada, sí tenemos una diferencia fundamental en estos 2 tipos de derechos fundamentales. En el de acceso a información, precisamente en la Ciudad de México, tenemos la cualidad de que no es necesario acreditar interés público ni tampoco acreditar la personalidad para ejercerlos. De hecho, cabe la posibilidad que en los sistemas de gestión informáticos podamos formular solicitudes de información pública, aún siendo estudiantes de secundaria. Varias solicitudes se reciben de esa forma, y por lo tanto no hay ninguna restricción para que en su caso cualquier persona que sepa utilizar los medios informáticos o se comunique por las diversas vías en que se pueden interponer las solicitudes de información pública, hagan valer su derecho de acceso a la información y se le cumpla. En ese sentido no hay ninguna restricción, siempre y cuando, desde luego, las leyes en la materia nos dicen, se formulen de manera respetuosa, se indique de manera clara y precisa qué tipo de información se requiere y también en la forma en que se desea recibir la información. Para el caso de los derechos ARCO, que constituyen precisamente los acrónimos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, son parte precisamente de lo que la norma jurídica nos denomina del habeas data, pero estos derechos no se pueden ejercer por cualquier persona. En este caso solamente, si bien la ley nos dice que los pueden ejercer sus titulares, para el caso particular de los menores de edad tendrían que ser precisamente por quienes tienen la patria potestad. En su caso, yo he tenido ya la experiencia de, por ejemplo, de que quiero pedir mis hijas
alguna constancia de baterías de estudio de aptitudes sobresalientes que se dan en PIDASI, en el DIF de la Ciudad de México. Esto solamente puedo pedir las baterías a nombre de mis hijas, acreditando que yo soy quien ejerce la patria potestad por ser padre de la menor de que se trata. Voy a la unidad de transparencia, lo acredito a través del acta de nacimiento de la menor, mi IFE, y de esa manera me han entregado estas baterías. Entonces, en el caso muy particular de la protección de los derechos ARCO, solamente se pueden ejercer a través, sí, de quienes son titulares, y si son menores de edad, a través de quien posee en ese momento la patria potestad de los menores. En el caso de los objetivos de la Ley de Transparencia, pues desde luego tenemos una diversidad de preocupaciones precisamente de los legisladores que se deben de cumplir. El primero de ellos es precisamente dejar bien documentadas todas las decisiones que se hacen en los sujetos obligados, en nuestros diferentes archivos, pero no solamente en papel, sino en los diferentes medios digitales, y que también se dispongan de los sistemas documentales necesarios para poder hacer la recuperación de la información. También es un propósito garantizar el libre ejercicio del acceso a la información, entre otras cosas, en condiciones en que no se menoscaben, en su caso de presentarse, por ejemplo, facultades diferentes de quienes deseen ejercer este derecho, y por ello las unidades de transparencia tienen la obligación de brindar precisamente las condiciones especiales que garanticen el acceso cuando se encuentran estas situaciones particulares. También hay un propósito fundamental por homologar y estandarizar la calidad de los ejercicios de derecho de acceso a la información, particularmente desde la Ley General y que se ve replicado en la Ley de Transparencia Local, por la sencilla razón de que hasta en el pasado reciente ocurría que en diferentes instancias el derecho de acceso y la calidad de las respuestas se ejercían de diferente manera, y de igual manera la información que se ofrecía en los portales de Internet era de diferente calidad. También no podemos dejar de mencionar la obligación que caracteriza esta nueva etapa de acceso a la información, en donde todos los sujetos obligados deben de atender los requerimientos de información que los particulares les formulan, y finalmente creo que también es el deber de cumplir todos los requerimientos y que formula el órgano garante de transparencia en las diferentes materias que se les formulan. Serían entre los cuales podría enunciar, y estoy en el tiempo. Muy bien, Arquímedes, pues por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por tu exposición y buenas noches. Gracias, muy agradecido. Hasta luego. Buenas noches. Se encuentra Damián González Rodolfo. Adelante, si gustas pasar.